En la primera parte vamos a ver la auditoría. Los auditores externos son firmas de contadores públicos colegiados especializados en saber la presentación de informes financieros y especializados en auditoría, que es bastante distinto a la contabilidad pura. Deben ser absoluta y totalmente independientes a la empresa auditada, es decir, deben ser externos, no pueden ser parte del personal de la empresa, porque ellos van a ver qué cosa se ha hecho en el ejercicio y ver si se rigen por las normas y principios contables y observar si no lo es así, y observar sin ninguna fuerza, sino la fuerza de los principios y normas contables. Los auditores externos, entonces, auditan los 4 estados financieros. Los 4 estados los presentan nuevamente auditados y normalmente los presentan 2 años. Es decir, si estamos ahora en el 2015, pues veríamos 2014 y 2013. Los presentan para fines comparativos, es decir, las cifras 2013, 2014, siempre 2 años consecutivos. Estas firmas, entonces, auditan a los estados financieros y es requerido obligatoriamente que las empresas que se cotizan en bolsa del Perú tengan sus balances auditados anuales. Y su informe auditado también se coloque públicamente para ser visto y leído y analizado por cualquier persona. Nosotros en nuestro quehacer diario tomamos datos de las empresas, pero preferible es ir siempre a los estados financieros auditados, porque tienen la certificación que alguien que externo a la empresa los ha revisado. ¿Qué cosa es la auditoría de un estado financiero? Analiza la información que existe para ver si están razonables. Y aquí quiero ser bien claro, no analiza todos los temas que se han contabilizado. Todas las contabilizaciones, todos los hechos contables no los analiza. Va directamente a lo que es importante y material. Y esa es la parte que se concentra y analiza. Y como ya tienen experiencia en auditoría estas empresas, van directamente a aquellas partidas o saldos que requieren siempre una revisión adicional a lo que ya hizo la contabilidad interna de la empresa. Tienen conocimiento. Entonces ya van directamente a donde puede haber algunas discrepancias. Estas auditorías se rigen por incumplimiento de las normas internacionales, que son 2, lo que se llaman principios de contabilidad normalmente aceptados y las NIFs, las normas internacionales de información financiera. Los principios de contabilidad es las normas americanas de los Estados Unidos. Y las normas internacionales de información financiera son las europeas. Perú está adscrito a las NIFs, a las normas internacionales. Entre las 2 normas, básicamente hay mucha similitud. Todavía hay algunos pequeños detalles en que no están exactamente iguales, y hay un cuerpo de contadores americanos, de los principios de contabilidad, y otro de los europeos, de las normas internacionales, que están trabajando permanentemente para terminar de eliminar cualquier diferencia que hubiese. Ya están muy cerca, yo podría decir que están mucho más del 95% al 96% prácticamente iguales. Para todo propósito práctico, son básicamente idénticas. Estas normas internacionales de información financiera que se trabajan en Perú son lo que los auditores analizan si es que se ha cumplido con ellos, y su dictamen debería concluir, si es un dictamen limpio, como se dice, que los estados financieros son representaciones razonables, que la posición financiera y los estados financieros están de acuerdo a los principios contables. No han analizado el 100% de la contabilidad, han analizado lo importante. Si no fuese así, que son representaciones razonables, hay alguna discrepancia, puede haber varios niveles de discrepancia. El dictamen podría salir con salvedades, reservas y, en el peor caso, no tener opinión de auditoría.
¿Qué cosas son las salvedades? Puede haber uno o dos o más puntos de que discrepan con los principios contables y los ponen en el informe. Discrepancias, salvedades, A, B, C, por ejemplo. Y concluyen en su informe, los estados financieros representan razonablemente, a excepción de las salvedades que están en líneas arriba, los estados financieros de la empresa. Esas salvedades, la empresa los tiene que resolver en el siguiente periodo para que ya no existan más de un periodo, porque ya sería yo varias veces observado un punto determinado. Reservas sí son un poco más serias. Reservas es no podemos opinar de esta parte de la contabilidad porque no ha habido información suficiente, por ejemplo. Eso ya es bastante importante. La salvedad es algo que podemos repararle en el año siguiente. Y peor aún, si la información que les presenta la empresa no es suficientemente razonable de acuerdo a los principios de contabilidad y normas internacionales, puede decir no podemos dar opinión. Eso es lo peor que puede pasar en una empresa, no tener un balance editado. En el fondo, a las empresas cotizadas o no en bolsa les conviene tener un informe que esté auditado, que los 4 estados estén auditados. ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad de saber que las cosas se están haciendo bien. Sabemos que hay un costo adicional, por cierto, pero ese costo es, el costo es dormir tranquilos, que la gerencia y el directorio y los propios accionistas estén a su vez tranquilos. Tiene 3 partes en el informe de auditoría. El primero, la clave es el dictamen. Ojalá que siempre fuese un dictamen limpio. Vamos a ver a continuación un dictamen, cómo se frasea. El dictamen dice que los estados representan razonablemente la posición financiera de acuerdo a las normas internacionales de la información financiera. Luego de opinar o dictaminar, el punto 12 presentan los 4 estados financieros, vuelto a presentar, contabilidad los prepara y los vuelven a presentar, que dan una descripción del alcance del trabajo en detalle. Y finalmente las notas. Las notas son extremadamente importantes porque dicen nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que detallan qué cosa contiene ese saldo contable. En detalle, lo abren. Y eso es parte de los estados financieros auditados. Las notas técnicamente lo prepara la empresa y los auditores las sancionan favorablemente. Usualmente se trabaja en conjunto, pero técnicamente las notas son de la empresa. Si por alguna razón la empresa no quiere poner esta nota, automáticamente los auditores dicen, entonces voy a observar, hay una salvedad, esta parte no está aclarada suficientemente bien en las notas. O sea, hay un tema de controlling ahí de la auditoría en sí. Entonces, 3 temas: dictamen, los mismos 4 estados financieros y las notas, que son de suma importancia. Vamos ahora a pasar a ver un dictamen físico. El dictamen físico se expresa tal como está en este momento en la pantalla. Dice opinión. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Casagrande S.A. al 31 de diciembre del 2011 del 2010 y al 31 de enero del 2010, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en 31 de diciembre de 2011 y 2010, eso siempre son 2 años, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Y firman a mano la firma que lo ha hecho este dictamen, que es la firma Don Gosoria y Asociados. Y lo refrenda un contador público colegiado que trabaja dentro de esa firma. En este caso, un señor Juan Arrarte. Y esta es la presentación de un dictamen limpio, sin salvedades ni reservas. Como estamos viendo, la contabilidad de los estados financieros tiene normas y principios y es algo bastante serio cómo se van desarrollando en el tiempo las actividades relacionadas con la contabilidad, porque es la historia de la empresa. No puede estar hecha a veces regular, a veces bien, tiene que estar hecha lo mejor posible y de acuerdo a las normas. Por eso es que tenemos aquí la opinión firmada
por la empresa Dongo Soria, que a su vez es representante de una firma de editores internacionales, porque la empresa Casa Grande necesita tener una buena certificación de auditoría externa.